Si te hablo de acné, aumento de vello facial, menstruaciones dolorosas e irregulares y un aumento de peso repentino, seguramente te venga a la cabeza alguna de las mujeres que conozcas. Estas y otras son las características del tan poco conocido síndrome de ovario poliquístico, un trastorno hormonal que sufren el 10% de las mujeres en edad reproductiva y que hasta hoy la única solución que presentan los médicos es la toma de la píldora anticonceptiva, la cual en muchas ocasiones no resuelve el problema o incluso lo empeora. ¿Te interesa saber cuáles son los síntomas de este trastorno, las causas y los posibles remedios alternativos a la píldora anticonceptiva? Quédate en este vídeo. Según los médicos, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno metabólico y endocrino, probablemente debido a factores genéticos, en el que también influyen factores ambientales. Las características de este síndrome son las siguientes. La primera característica es la anovulación. Esto quiere decir que la mujer no está ovulando de manera normal. Esto puede conllevar tanto la pérdida total de las menstruaciones, lo que se conoce como amenorrea, o la pérdida de algunas de las menstruaciones al año, es decir, la oligomenorrea, que quiere decir que tus ciclos menstruales duran más de 45 días. Por lo tanto, tienes menos de 8 reglas al año. La otra es la poliquistosis, que quiere decir la presencia de pequeños quistes en los ovarios. A lo largo de este vídeo veremos cuál es la razón que se formen estos quistes. Tercera característica y la más importante para el diagnóstico de este trastorno es el hiperandrogenismo. Esta palabra significa que hay un aumento de las hormonas masculinas. Sí, es así. Las mujeres también producimos hormonas masculinas como la testosterona, pero en pequeñas cantidades. En el caso de estas mujeres con ovario poliquístico, estas hormonas masculinas, los andrógenos, aumentan, dando lugar a un hiperandrogenismo. De hecho, el hiperandrogenismo es la causa de que aparezcan características parecidas al hombre, como por ejemplo el aumento del vello facial, el aumento de vello corporal o incluso la calvicie. Y por último, la obesidad. Vale, pero para entender todas estas características, primero tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en los ovarios. Y para ello nos tenemos que remontar a lo que ocurre a niveles más altos, es decir, a nivel del cerebro, en lo que conocemos como el eje hipotálamo-hipofisiario. El eje hipotálamo-hipofisiario está formado por dos estructuras localizadas en el cerebro que regulan multitud de funciones en nuestro organismo. El hipotálamo representa esta pequeña zona del cerebro y es un órgano endocrino, es decir, a partir de la secreción de hormonas, controla la función de una segunda estructura que es la hipófisis, o también conocida como glándula pituitaria. La secreción de hormonas, el hipotálamo, es capaz de regular distintas funciones de nuestro cuerpo, por ejemplo, la temperatura, el hambre, la sed o incluso el sueño. Responsable de que aumente nuestra temperatura cuando tenemos una infección, y es lo que da lugar a la fiebre. Las hormonas liberadas por el hipotálamo son capaces de controlar esta segunda estructura, que es la hipófisis. La hipófisis, o también conocida como glándula pituitaria, es una glándula del tamaño de un guisante que se encuentra en la base del cerebro. Se trata de una glándula endocrina, por lo que también va a liberar hormonas. Pero en el caso de estas hormonas, estas se distribuyen por el torrente sanguíneo, llegando a los distintos tejidos y órganos del cuerpo para desempeñar su función ahí. Cuando estamos hablando del ciclo reproductivo, nos interesan las siguientes hormonas. GnRH es la hormona que libera el hipotálamo. La hormona es la hormona liberadora de gonadotropinas. Quiere decir que va a actuar sobre la hipófisis liberando otras dos hormonas, que son la FSH y la LH. La FSH es la hormona estimulante del folículo y la LH es la hormona leutinizante. La FSH y la LH son dos hormonas que durante el ciclo menstrual van a actuar en el ovario, ayudando a la secreción de otras hormonas sexuales como por ejemplo los estrógenos y favoreciendo la maduración de los folículos, que son los óvulos inmaduros, por decirlo así, el ovocito, hasta el óvulo maduro, que es el que saldrá desde el ovario a la trompa de falopio y ahí será o bien fecundado por el espermatozoide o bien eliminado mediante la menstruación. Si echamos un vistazo dentro del ovario, encontraremos varios folículos. Cada uno de estos folículos
va a estar formado por dos capas. La capa interna, que está formada por las células de la granulosa, por eso se llama granulosa, y la capa externa, que es la teca, formada por las células de la teca. La LH actúa sobre las células de la teca, favoreciendo la producción de andrógenos, es decir, de hormonas masculinas, en este caso la testosterona. Por eso os he dicho que las mujeres también podemos producir cierta cantidad de testosterona en el ovario. Sin embargo, gracias a la acción de la segunda hormona, la FSH, que actúa sobre las células de la granulosa, se van a convertir todos estos andrógenos en estrógeno. Este estrógeno es necesario para que los folículos vayan madurando hasta convertirse en el óvulo. No todos los folículos maduran, solamente uno va a ser el folículo dominante, que finalmente se transformará en el óvulo maduro. Y es que, como todo, siempre hay mecanismos de control en el organismo. La subida de estrógenos va a hacer un mecanismo de retroalimentación negativa sobre la glándula pituitaria y ahí va a disminuir los niveles de FSH. Entonces, a mitad del ciclo, cuando disminuyen los niveles de FSH, ya no va a haber tanta producción de estrógeno en el folículo. Por lo tanto, el folículo que tenga mayor cantidad de receptores para la FSH va a ser el único folículo que va a madurar, es decir, el folículo dominante, que finalmente se convertirá en el óvulo. En el caso del ovario poliquístico, lo que se ha observado es que hay un aumento de la hormona LH. Por lo tanto, hay mucha secreción de andrógenos, ya que, como dijimos, la LH estimula las células de la teca y produce más hormonas masculinas como la testosterona. Además, al haber una menor producción de FSH durante el ciclo, va a hacer que todos esos andrógenos que se están produciendo no lleguen a transformarse en estrógeno, lo que se necesita para que el óvulo madure y se produzca la correcta ovulación. Lo que ocurre es que no hay ningún folículo que madure suficiente y empiezan a acumularse, llenándose de líquido y dando lugar a lo que ver perfectamente en una radiografía de ovario poliquístico, la formación de quistes en el ovario. Pero es que a la vez de todo esto hay otro proceso que está ocurriendo en paralelo y que tiene mucho que ver con el ovario poliquístico, que es la resistencia a la insulina. Por si no lo sabéis, la insulina es una hormona que controla la entrada de glucosa en las células, es decir, actúa como una llave, para que así la glucosa que hay en sangre pueda ser utilizada como fuente de energía por las células de nuestros tejidos. La resistencia a la insulina significa que las células dejan de ser sensibles a la insulina y por lo tanto la glucosa se queda acumulada en la sangre y no puede ser utilizada por las células. Es decir, las células se quedan hambrientas, hay glucosa pero no puede utilizarse. Esto es detectado por el páncreas, que en respuesta para intentar controlar la situación va a generar mayores cantidades de insulina. Y como tenemos que tener en cuenta, nuestro cuerpo es un organismo y todo está interactuando con todo. Por lo tanto, el aumento de insulina general puede desencadenar un desequilibrio en otros sistemas hormonales. Esto es lo que ocurre con la insulina. Varios estudios indican que la insulina es capaz de actuar directamente como la LH sobre las células de la teca, favoreciendo la secreción de más cantidad de hormona sexual masculina, de andrógeno, lo cual estaría acentuando el hiperandrogenismo que se produce en el ovario poliquístico. Entonces, lo que está ocurriendo en el ovario poliquístico es que hay un aumento de la LH. Este aumento de la LH hace que aumenten las hormonas masculinas, los andrógenos, dando lugar a un hiperandrogenismo. Pero, ¿cuál es la causa primera de este desarreglo hormonal? Pues bien, como en todas las patologías, existen factores genéticos y factores ambientales. Existen factores genéticos, puesto que se ha observado que mujeres que pertenecen a la misma familia desarrollan este tipo de trastorno u otros desarreglos hormonales relacionados con otras glándulas, como por ejemplo la tiroides. Pero nunca hay que desprestigiar el papel de los factores ambientales y de los estilos de vida, por supuesto. Una dieta alta en ultraprocesados, rica en azúcares y grasas de mala calidad, favorecen la insulinoresistencia, que como hemos visto es algo que puede
favorecer al desarrollo del síndrome de ovario poliquístico o incluso empeorar la patología. También se ha visto que el déficit de vitamina D, que por si no lo habéis visto tengo un vídeo acerca de esta vitamina tan importante, puede ser uno de los factores de riesgo para desarrollar este síndrome. La vitamina D, como dije en este vídeo, se trata más de una hormona que de una vitamina y está implicada en numerosas funciones del organismo, algunas todavía no descritas. Por lo tanto, una dieta baja en grasas saludables, baja exposición solar son factores de riesgo para desarrollar déficit de vitamina D, que puede estar perjudicando a la salud reproductiva. Y aquí viene una de las cosas que pocos podemos evitar, que es el estrés. El estrés puede favorecer el desarrollo del ovario poliquístico o por lo menos empeorar la situación. Y es que, como seguramente ya habéis oído, la hormona del estrés es el cortisol y el cortisol puede ejercer efectos directos en el páncreas, aumentando la secreción de insulina. Y como hemos visto, un aumento de la insulina en el cuerpo también va a afectar a la producción de andrógenos y por lo tanto dar lugar a estos síntomas del síndrome de ovario poliquístico. Pero en este vídeo también quiero incidir sobre los tóxicos ambientales. Los EDCs, como dicen los americanos, Endocrine Disruptive Chemicals, o como diríamos en español, disruptores endocrinos. Un disruptor endocrino se define como un compuesto exógeno, es decir, del exterior, capaz de interferir con la síntesis, secreción, transporte, acción o incluso eliminación de las hormonas naturales que produce el organismo, implicadas en la homeostasis, la reproducción, el desarrollo o el comportamiento. Y aquí quiero hablar de dos compuestos tóxicos que seguro que estás pasando por alto en tu vida cotidiana. Por un lado, el archiconocido bisfenol A. El bisfenol A es un compuesto que se utiliza para la fabricación de ciertos plásticos. El bisfenol A es un compuesto que está presente en envoltorios de los alimentos y bebidas, utensilios de cocina como los tuppers o las botellas, e incluso hasta hace poco se utilizaba en la fabricación de biberones y juguetes para bebé. Es decir, es una sustancia muy predominante en nuestro entorno. Y es que el bisfenol A es capaz de interactuar directamente con el receptor de estrógenos. Esto quiere decir que actúa como el estrógeno sin ser estrógeno, es decir, interactúa con el receptor sin llevar a cabo la función. Es decir, causa una toxicidad reproductiva porque no permite que el ovocito se desarrolle. Pero hay otros componentes que pueden estar dañando tus hormonas sexuales. ¿Y sabes cuáles son? Te sorprenderá. Pero el maquillaje, los geles de ducha, los desodorantes o algunos perfumes contienen sustancias que pueden actuar como disruptores hormonales. Por ejemplo, las benzofenonas, los parabenos y los ftalatos. Este apartado podría desarrollar un vídeo acerca de los disruptores hormonales. Y en cuanto al tratamiento de este síndrome, los médicos se empeñan en recetar la píldora anticonceptiva como única solución al problema, ya que esta píldora aporta hormonas femeninas, lo cual va a regular esa situación de hiperandrogenismo. Pero no estamos atajando la raíz del problema. No hay que confundir las cosas. Con la píldora anticonceptiva no se produce una ovulación natural. Es decir, la mujer no está ovulando. De hecho, para eso está hecha la píldora como método anticonceptivo, para evitar que haya una fecundación del óvulo. Eso, en cierto modo, sí que podríamos decir que es una menstruación o regla falsa, pero sí que regula ese exceso de hormona masculina. De hecho, el hirsutismo, la aparición de vello facial o el acné disminuyen en cantidad. En realidad, lo que estamos haciendo es poniendo un parche. De hecho, muchas mujeres, tras dejar la píldora, vuelven a tener esos problemas de acné o hirsutismo y además las irregularidades en la menstruación. Es que en el 70% de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, la causa que hay detrás es la insulinoresistencia. Digamos que la píldora anticonceptiva es la bala fácil para solucionar temporalmente el problema, cuando en realidad la solución real es modificar los estilos de vida, para así aumentar la sensibilidad a la insulina. Para mejorar esa resistencia a la insulina, en primer lugar hay que adoptar mejores estilos de vida. En el tratamiento del ovario poliquístico, la dieta debe ser una dieta basada
en alimentos naturales, eliminando los ultraprocesados. Se recomienda una dieta rica en grasas de alta calidad, que aporten vitamina D y una alta ingesta de ácidos grasos omega 3, presentes de manera natural en el pescado, en los frutos secos, semillas y verduras. Estos ácidos grasos omega 3 disminuyen la inflamación sistémica y promueven el correcto funcionamiento de las hormonas. Es importante hacer ejercicio físico y eliminar el sedentarismo. Preferiblemente ejercicio físico que aumente la cantidad de masa muscular para disminuir el porcentaje graso y romper esa resistencia a la insulina. Ejercicios como el levantamiento de pesas o la calistenia. Además, hay algunos suplementos que pueden ser favorables para disminuir esa resistencia a la insulina. Hace poco estuve investigando sobre el inositol. Recientemente han salido varios estudios hablando de la posibilidad de utilizar el inositol como tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico. Una molécula que está naturalmente presente en los alimentos como los frutos secos, las nueces y también en algunas verduras y frutas. Lo que hace el inositol es favorecer la sensibilidad de las células a la insulina, favoreciendo un mejor metabolismo y uso de la glucosa y disminuyendo esa resistencia a la insulina y la posibilidad del aumento de peso, la obesidad y los otros problemas con las hormonas sexuales que hemos visto que desarrollas cuando hay una resistencia a la insulina. Además, aún se necesitan más estudios para ver si se podría utilizar como único tratamiento, lo cual todavía es difícil. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda o sugerencia no olvidéis en dejármelo en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.